Es el dúo de Senegal, Amadou y Marianne. Nos vamos a Senegal, lo vamos a hacer desde Pamplona hasta Dakar y regreso en una moto Vespa. Un experto en hacer largas trayectorias en Vespa es nuestro invitado, José Antonio Fernández, Haz Fernández, que llega a Pamplona tras una aventura solidaria Vespa Stren Dakar 2017, enmarcada dentro del proyecto Vespa Stren Wheels for Life. Vamos a darle la bienvenida a Haz Fernández. Bienvenido, muy buenas noches, José Antonio. Hola, buenas noches, Roger, ¿qué tal? Bueno, pues ahí vas con tu Vespa, haciendo cosas que parecen casi imposibles para una Vespa. El año 2016 pues te fuiste en invierno hacia Cabo Norte desde Pamplona, bueno, y tuviste un montón de vicisitudes en el camino porque fueron 10.000 kilómetros con unas cuantas caídas, con temperaturas cercanas a los 40 a menos 40 grados. Bueno, tuviste 5 pinchazos entre otras, 3 caídas y demás. Y ahora pues todo lo contrario, ¿no? Pues hacia una zona bastante cálida. Efectivamente, ahora de menos 40 he pasado a casi 48 grados centígrados que tuve en Senegal, en Dakar, en San Luis, y bueno, han sido 10.000 kilómetros, también el de Cabo Norte fueron 12.000, este 10.000, pero también no he tenido ninguna caída, ninguna avería, eso la verdad es que iba bien, siendo sin embargo el viaje al que le he dado más tralla a la Vespa, sin duda, vamos, ha pasado por cientos de kilómetros de pista destrozada, asfalto súper abrasivo, temperaturas altas, que la Vespa sufre mucho más que con el frío, en fin, pero bueno, esto es la aventura, es lo que hay. Además, sin apoyo logístico. Por supuesto, sin apoyo logístico y en solitario, que es uno de los temas más duros de estos viajes, es hacerlo en solitario, ¿no? Porque no tienes con quién hablar, ¿verdad? En quien apoyarte, si tienes algún tipo de percance, por tontería que sea, pues es un mundo si vas solo, ¿no? ¿Cuál es el propósito de este proyecto que lleva el título genérico de Vespa Stren Wheels for Life? Porque son diferentes expediciones. Una de ellas ha sido esta de Pamplona a Dakar y regreso. Efectivamente, estos viajes de este proyecto son, pues eso, viajes en Vespa a lugares lejanos, ¿verdad? Y que entrañan dificultades de acceso, climáticas, dificultades logísticas, ¿verdad? Que hacen que sea un viaje de mucha aventura y con riesgo, por ejemplo, en este viaje también riesgo incluso a la seguridad personal. Yo estos viajes los he querido, porque antes he hecho muchos viajes en Vespa por todo el mundo, pero estos dos últimos los he querido unir a un proyecto solidario para darle un valor añadido a estos viajes, y para mí ha sido una oportunidad genial, pues para, además de hacer algo que a mí me encanta, uno de mis hobbies que es rodar en Vespa, pues ayudar a gente y en este caso concienciar a la sociedad y buscar fondos para la investigación en las enfermedades olvidadas, enfermedades tropicales, ¿verdad?, como la leishmaniasis, el Chagas, la malaria, brucelosis. Y bueno, en este viaje hemos conseguido recaudar casi 250.000 euros, ¿no?, de empresas y de particulares, ¿no? Antes de este viaje hacia Dakar hubo una previa que te fuiste a Roma y además fuiste recibido en audiencia por Francisco I, el Papa. Efectivamente, en esta, digamos, la idea de dar a conocer, concienciar a la sociedad a escala mundial, pues me propuse también hacerlo también antes de irme en otros países, ¿no? Hacer un viaje a otro, y entonces ya empezar, pues me dije, bueno, pues ya de empezamos por uno que tenga relación con Vespa, y ese país era Italia, ¿no?, que es donde se fabrican las Vespas. Y entonces, bueno, pues me voy a Roma. Y en Roma, ¿a quién voy a visitar? Bueno, pues tengo al Papa, tengo, como es un tema sanitario, al ministro de Sanidad italiano, y ya que estoy en Roma, pues a la alcaldesa, ¿no? Entonces, como yo tenía ya el viaje programado, que me lo marcó un poco la cita con el Papa Francisco I, pues nada, hice las gestiones y al final no pude estar con el ministro y la alcaldesa, pero quedé emplazado para visitarles en mi próximo viaje a Mongolia, que pasaré por Roma. En cualquier caso, sí pude estar
con los embajadores de España en Italia y con el embajador de España ante la Santa Sede, además de otras gentes periodistas como Antonio Pelayo y gente de Rome Reports y, en fin, fue una previa, ¿verdad?, muy interesante y que me cargó también las pilas pues para ir a Dakar, aunque solo, ¿verdad?, en solitario, pero bueno, con mucho más ánimo. ¿Qué recomendaciones te dio el Papa? Pues el Papa se interesó mucho por estuve unos minutos, fue una cosa breve. Se interesó mucho por el proyecto, le pareció muy interesante el tema de ayudar a gente del mundo de la pobreza, ¿verdad?, que son las que sufren este tipo de enfermedades, y me pidió que rezase por él durante el viaje. Me pidió hacer una única petición y tal. Se interesó mucho también por todas las cositas que llevaba la Vespa, tal. En fin, fue un encuentro, aunque breve, muy intenso y a mí me sorprendió mucho la capacidad que tiene de escuchar, ¿no? O sea, que a pesar de estar ahí y tal, toda la gente que ve y tal, tienes la sensación de que efectivamente te está prestando atención a lo que estás diciendo, ¿no? Y es que la Vespa también te abre muchas puertas, de esto ya hemos hablado alguna vez, ¿no? Por eso te fuiste hacia Cabo Norte, te fuiste al Vaticano, te ha recibido el propio Papa, y ahora también seguramente que recorriendo Marruecos, Sáhara Occidental, Mauritania y Senegal también te ha abierto puertas la Vespa. Efectivamente, la Vespa es una moto universal, ¿no? Es un icono. Todo el mundo ha tenido alguna Vespa en su familia, en fin, es mucho más que una moto, ¿no? Es una gran familia internacional y efectivamente en el viaje a Dakar pude estar también con los embajadores de cada uno de estos países, tanto en Marruecos como en Mauritania y en Senegal, y también pude estar con algunos empresarios, ¿verdad?, de estos países que me atendieron, me dieron consejos. En concreto, pues en Marruecos estuve con un gran empresario, Hassan Derhan, que pues, lo tengo ya como si fuese mi padre, ¿verdad? Y luego estuve con otro empresario gallego del mundo del pez, en concreto del pulpo, ¿no? Como Alejandro Alonso, que también me echó una mano con temas y tal. Y bueno, pero bueno, salvo esto, pues la carretera, ¿verdad?, las pistas, cientos de kilómetros de pistas de carretera destrozadas, sobre todo en Mauritania, llena de baches, de socavones en los que algunos de ellos cabía la Vespa entera, ¿verdad?, y que tenías que ir sorteando para no caer en ellos o que no te empujase a lo mejor algún coche, porque allí los coches conducen como les da la gana y tú es la ley del más fuerte y tú siempre eres el más débil. Yendo una Vespa pues eres débil. De modo que gran parte de la aventura fue el propio recorrido, ¿no? Pues la cantidad de kilómetros de pista también destrozada, llena de surcos, que hacía que fuese muy tedioso el avance. Y luego otro tema importante es el tema de la alimentación, ¿no? O sea, la alimentación en Marruecos no tiene problema, ¿verdad? Porque allí tienes comida, hombre, de allí, marroquí, ¿verdad? Tienes que tener cuidado con las especias porque allí les dan mucho a las especias y tal, pero bueno, pero es que en Mauritania no tienes nada, ¿no? En Mauritania estuve a base de dátiles y plátanos. Y en Senegal, pues prácticamente también continué con dátiles y plátanos, ¿no? Entonces eso pues te va restando fuerzas, porque aparte de eso pues estás tomando pastillas para la malaria y eso también te produce, pues si no la toleras bien, como fue mi caso, pues molestias intestinales y tal, y eso hace que también tus fuerzas vayan menguando día a día y que tengas que superarlo, pues eso, pues sabiendo que estás haciendo que estás colaborando a que se aumente la investigación en estos temas. Eso la verdad es que te carga las pilas y te hace superar pues todos estos pequeños problemas que vas teniendo, ¿no? Y por supuesto el ver a la gente tan pobre, feliz a su manera, ¿verdad?, pero pobre, miserable,
y eso, y entonces pues eso hace que tampoco te quejes, ¿no? O sea, que tú, bueno, pues estaba ya dátiles y a plátanos, estuve un montón de días, y agua, pero claro, es que ¿cómo me voy a quejar yo viendo lo que estoy viendo, ¿no? ¿Cómo tienes preparada la Vespa para hacer trayectos tan largos? ¿Cómo llevas el equipaje? Sí, pues mira, la Vespa es una Vespa vamos, que viene, la tengo como la que venden en los concesionarios, y le he puesto pues unas tomas de corriente. Tengo bastantes cosas preparadas para viajes invernales, ¿eh? Para este viaje en concreto, lo que llevé específicos me llevé media docena de filtros de aire para cambiárselos yo a lo largo del recorrido. ¿Por qué? Pues porque allí hay mucha arena del desierto que se mete por todos lados y que tienes que tener mucho cuidado de que no se te vaya el motor. Entonces, pues lo tienes que tener el filtro del aire lo más limpio posible, ¿no? Entonces, pues me llevé unos cuantos filtros de aire para cambiarlos. Pero el resto, nada, el equipaje llevaba un bolsón que me proporcionó una empresa Dostemoto de Madrid, que me dio pues el bolsón y un traje específico, y la verdad es que me fue muy bien. Ahí llevaba ropa básica, o sea, lo mínimo, y iba lavando, ¿verdad?, en los hotelillos, pensiones donde iba pues haciendo noche, y con eso iba tirando. Y luego pues llevaba efectivamente una caja de dátiles y botellines de agua y poco más, poco más. La ruta fue Iruña, Pamplona, luego ya te fuiste para Tarifa, el ferry a Tánger, Marrakech, tiraste hacia el Aaiún, a Dakhla, a Nouadhibou, ya en la costa de Mauritania, Nouakchott, la capital de Mauritania, llegaste ya a Senegal, entraste por San Luis, en Dakar, estuviste en Dakar, ya por fin el punto final de la ida, pero luego ya el regreso, ¿no? Por San Luis, y bueno, luego de nuevo por el Aaiún, Agadir, Marrakech, Rabat, Tánger, Sevilla, para terminar en Iruña. ¿Cuáles han sido los peores tramos? Porque la zona de Marruecos y Sáhara Occidental, ¿te resultó fácil conducir por allí? Sí, Marruecos ha pegado un cambiazo espectacular. Está muy modernizado, las ciudades, las comunicaciones, sobre todo hasta que entras en el Sáhara, ¿no? Ahí hay unas montañas en Agadir y tal que hacen que sea más dificultoso el paso, yo que sé, pues de un tren o lo que sea, ¿no? Entonces, en el Sáhara ya el asfalto es mucho más abrasivo, pero está bastante bien dentro de lo que cabe. Las gasolineras están mucho más distantes, ¿verdad?, que en la parte norte de Marruecos, y no todas tienen gasolina siempre, ¿vale? Gasoil sí, a los camiones y tal, allí los coches sí hay mucho pick-up, son todos de diésel, y gasolina a veces no tienen, ¿no? En Mauritania la carretera es absolutamente demencial, o sea, está llena de socavones cuando hay asfalto, y cuando no, pues te saltas a pista, y es pista, kilómetros y kilómetros de pista, ¿no? Y por ahí van los coches, los camiones, de todo va por ahí, ¿no? Entonces, pues aparte de levantarte una polvareda impresionante, pues la moto sufre mucho, ¿no? La amortiguación y, bueno, todo el polvo que, pues como te decía antes, tienes que tener mucho cuidado que no te entre en el motor, pues hacía que la marcha fuese mucho más lenta de lo previsto, y también el peligro de que te pudieses quedar allí si te estropease la moto, por luego tuvieses un pinchazo, allí no hay asistencia, te lo tienes que solucionar tú, y bueno, todo esto te provoca también una tensión permanente de pues eso, de que no me pase nada, que se me estropee y tal, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? Pues, por ejemplo, salía muy temprano, prácticamente antes de que amaneciese, ¿verdad? Y con mucho cuidado, claro, al ser medio oscuras, pues que no tragarte no meterte en ningún agujero, ¿no? Entonces tienes que ir con mucho cuidado. ¿Y por qué? Pues para tener un colchón de tiempo en el caso de que tuviese algún problema con la moto o lo que fuera, ¿no? Pues tener tiempo para poder solucionarlo con luz de día, ¿no? Además, echabas en los bidones gasolina, porque en Mauritania no te encontrabas... solo era gasoil, no era gasolina normal, ¿no? Sí, gasolina normal, super,
Esto solo tenía en las dos ciudades, estas en Nuadhibou y Nuakchot. El resto había a lo mejor alguna gasolinera en el camino, en mitad del desierto, pero que no tenían gasolina, tenían gasoil, ¿no? Entonces, bueno, yo llevaba 3 bidones, uno de 7 litros y pico, o sea, 2 galones, y luego llevaba otros 2 de 5 litros, ¿no? Entonces, en el viaje de vuelta, por ejemplo, tuve que utilizar los 3 bidones para poder avanzar, o sea, porque en la gasolina era en la etapa desde Nuakchot, desde la capital, y hacia arriba y pasar la frontera marroquí, ¿no? Entonces, después de la frontera marroquí hay 2 gasolineras que casualmente no tenían gasolina, ¿no? Entonces tuve que desde Nuakchot hasta Birgandut, que fue donde paré a dormir, ni una sola gasolinera con gasolina, ¿no? Y llegué justo, vamos, o sea, justo. Y afortunadamente allí, que hay 2 gasolineras, tenían gasolina súper y pude rellenar todos los bidones y tal, ¿no? Que en el caso de que no tuviera, pues me tendría que quedar allí esperando a que viniese pues un camión cisterna con gasolina a rellenar a las gasolineras, ¿no? También llegaste justo a la frontera que hay entre Mauritania y Senegal, 10 minutos antes de que la cerrasen. Y si la cerraban, pues te quedabas en un parque nacional, con lagos y lagartos. Exacto. O sea, yo pasé la frontera a Senegal por Diama. Hay 2 fronteras, la de Rosso y la de Diama. La de Rosso es muy complicada, mucho más lenta, más cara. Tienes que negociar mucho allí, pues para que no te cobren más de lo que te tienen que cobrar y tal. Sin embargo, en Diama es mucho más pequeña, más tranquila, y el único inconveniente es que el acceso es todo pista, ¿no? Entonces, pista que atraviesa un parque nacional. En ese parque nacional pues hay animales. Yo me crucé con los facóferos estos, que son con una especie de jabalís, y con otro tipo de animales tal, pero y había letreros, ¿no? Había letreros al lado de un lago que ponía que había cocodrilos y que tenías que tener cuidado de no hacer noche allí, ¿no? Pues haces noche, estos animales salen por la noche a cazar, lagartos grandes y tal, aparte de otros animales que puede haber por allí. Claro, si te quedas por allí de noche, ¿qué haces? Pues sobre todo si no vas en coche. Si vas en coche te quedas dentro del coche y ya está, ¿no? Pero si vas en una moto lo puedes tener más complicado, ¿no? Entonces yo efectivamente salí de Nuakchot tarde porque había quedado con una persona, tal cual, y llegué muy justo, 10 minutos antes de que cerrasen, ¿no? Entonces eso me hizo ir muy tenso durante todo el trayecto, que el peor de todos, el peor en cuanto a calzada, es el que va desde Nuakchot hasta la frontera con Senegal, porque tiene trozos de asfalto destrozado con cientos de kilómetros de pista, ¿no? Entonces no puedes ir muy rápido porque te puedes cargar una moto como la Vespa, que tiene rueda pequeña, pues todos los baches los sufre, los acusa mucho, ¿no? Entonces, pero por otro lado, claro, si no iba rápido, pues no llegaría a tiempo y me tendría que hacer noche ahí en mitad del Parque Nacional, ¿no? Con el peligro que supone. Entonces, bueno, fue una etapa un poco tensa, ¿no? Al margen de que también tuve alguna pequeña aventurilla, ¿verdad? Y en ese trayecto precisamente con algún control que quería también cobrarme unas cosas, que hiciera unos papeles y tal, y pagar y tal, y al final conseguí librarme de eso y avanzar, ¿no? Pero bueno, fue una de las etapas más duras, esa, sí. Una vez Junto con la de vuelta desde la capital mauritana hasta Marruecos, ¿no? Fue una etapa muy cansada porque no pude desayunar ese día porque salí muy temprano. Me habían dicho que el desayuno era muy temprano también. Al final, allí a las 6 de la mañana no había nadie, me tuve que ir y solo llevaba los dátiles y no tenía plátano, ¿no? Entonces no pude comprar nada hasta llegar a Marruecos. Entonces solo dátiles y agua, ¿no? Entonces fue una etapa muy larga, y luego en la frontera estuve 3 horas, ¿verdad? Para pasar la frontera, 3 horas ahí dando vueltas, pues sello aquí, sello allá, voy a enseñar el pasaporte, vuelvo a enseñar, ahora vete para allí, ahora baja para acá, ahora sube, bajas. O sea, en una distancia de 300 metros tuve que enseñar el pasaporte 26 veces.
aparte de sellos paquis, vaya, entonces con un calor impresionante ahí, pues con el traje, con el casco, con la moto para aquí, moto para allá. Entonces llegué baldado, ese día llegué baldado a Virdandú, vamos, o sea, y sin comer, ¿no? Entonces llegué allí, me querían dar de comer allí, pero todo era pescado con especies, no quería por el estómago, y al final plátano, o sea, los plátanos allí en una tiendica y plátanos, ¿no? ¿Cómo fue tu llegada a Dakar? ¿Cómo fue tu paso por Senegal? Bueno, pues Senegal ya hay mucho más verde, ¿verdad? Y pero hace mucho más calor, tienes mosquitos, mucha gente, coincidió con la fiesta del nacimiento del profeta y al día siguiente como el año nuevo para ellos, y había la carretera, pues, estaba llena de coches. Atravesar un pueblo que hay entre San Luis y Dakar me costó 3 horas, un pueblo pequeñito. 3 horas. Y eso que yo iba en moto, los que iban en coche, échale por lo menos 1 hora y media más, ¿no? Entonces, la verdad es que hay mucha más vegetación, es más bonito, pero bueno, ves también pues un montón de gente allí metidas en latas, porque no se puede llamar eso coches ni autobuses, son latas con ruedas que van circulando llenas de, o sea, los cerdos que van en los camiones de transporte en España van mucho mejor que lo que van esta gente por ahí en estas latas con ruedas, ¿no? Es que es alucinante cómo puede ir la gente así, ¿no? Entonces, bueno, la llegada a Dakar llegué pues ya por la tarde, llegué a Dakar por la tarde y pude ir al hospital donde llegarían los medicamentos para ese hospital, y luego al día siguiente, no, ese mismo día estuve también con el embajador de España en Senegal, está en Dakar. Estuve en su casa, me recibió en su casa, era ya por la tarde, y me recibió él y su mujer es de Bilbao, por cierto. Y nada, muy simpáticos, me sacaron allí unos pastelillos y tal, y unas Coca-Colas y agua, que vamos, me tomé 3 Coca-Colas y una botella de litro de agua, vamos, o sea, estaba completamente deshidratado, ¿no? Sí, sí. Y nada, y al día siguiente comencé la vuelta. Estuve con un empresario, bueno, con un empresario no, con una persona que trabaja en una de las empresas que colaboraban con el proyecto, una pesquera, Profan, y estuve con el responsable de Profan allí, con su familia, le estuve explicando el proyecto, se montaron la Vespa los hijos, tal, muy bien, y después ya comencé el retorno a hacer noche en San Luis, ¿no? Porque ya salía a las 12 de la mañana y lo más que podía hacer es llegar a San Luis, descansar un poco, y al día siguiente ya tendría una etapa larga y tediosa como es la de todo el Parque Nacional, toda la pista esa, y luego pues el asfalto más pista destrozada hasta la capital mauritana, ¿no? Con el tiempo llegaste, han sido 20 días en toda la expedición, desde Pamplona hasta Dakar y regreso en una Vespa. Nos lo está contando el propio protagonista, José Antonio Fernández, Jaz Fernández. 20 días, 10.000 kilómetros, todo enmarcado en el proyecto Vespa Stren Will for Life, que tiene varias etapas. Una fue ir en Vespa desde Pamplona a Cabo Norte en pleno invierno, otra ha sido esta más reciente, la de ir hasta Dakar y regreso. Y ahora preparas ya para el verano de 2018 una tercera muy importante, porque tienes intención de ir con la misma Vespa hasta Mongolia. Exacto, o sea, el siguiente viaje es Mongolia, y voy a intentar llegar también a hacer una extensión hasta la costa del Pacífico en Rusia, hasta una ciudad que se llama Magadán, que el acceso es a través de una ruta llamada la ruta de la carretera de los huesos, y que es una ruta complicada porque es pista, y en verano sufre mucha por las inundaciones y los desbordamientos de ríos, muchos puentes desaparecen, en fin. Entonces es una ruta muy complicada, y que te puede ir bien si las condiciones hacen que la carretera esté medianamente transitable,
o puede ser imposible. Sí, esta carretera tiene fama de malísima. Bueno, hay en Rusia. Sí, bueno, sí. Pues a ver lo que sucede. Ya nos lo comentarás, A ver. Jan Fernández. Muchas gracias por estar con nosotros y bueno, todo ha sido un éxito. Al final has conseguido recaudar esos casi 250.000 euros que eran destinados íntegramente a la investigación de enfermedades olvidadas a través del Instituto de Salud Tropical de la Universidad de Navarra, en donde sueles trabajar. Pues muchísimas gracias, José Antonio Fernández, por estar con nosotros y hasta la próxima expedición en la Vespa, en esta Vespa Estren, que será lo de Mongolia. Muchas gracias, Roge, y saludos a todos los oyentes.